Derivadas, derivada de una función. Ustedes en los talleres 1 y 2, bueno, en los talleres 1, 2 y 3, han manejado mucho funciones. ¿Listo? Funciones. Funciones y le han debido graficar, ¿cierto? Y les ha tocado graficar y todo. Entonces, ustedes han graficado funciones como este tipo, funciones cuadráticas o funciones lineales, ¿cierto? Estos son funciones. Pero ¿qué significa la derivada de una función? ¿Listo? La derivada de una función significa es cómo cambia la función con respecto a x. Ustedes saben que este es el eje x, este es el eje y. Si yo quiero saber qué tanto cambió mi función, de un punto a otro, supongamos esto vale un 1, esto vale un 2, ¿cierto? Y voy a manejar mi función, la función cuadrática, ¿cierto? Y yo quiero saber qué tanto cambió de acá a acá. Si se dan cuenta, esto es una curva, entonces sería difícil saber por qué es una curva. Entonces, ¿qué se hace? Se le hace como un zoom. Entonces yo ya tengo este plano cartesiano y acá tenemos esa curva así grande, supongamos, ¿no? Pues acá está el 1, acá está el 2, ¿cierto? Y ya se ve mejor, esto no. Ya se ve mejor, entonces la pendiente de esta recta, la pendiente, o sea, ¿qué tan inclinada es? Esto es lo que significa la derivada. La pendiente de la recta. La pendiente de la recta es la derivada de la función. ¿Y cómo hallamos esa pendiente? Hay diferentes maneras. Una es por límites, otra es gráficamente, ¿cierto? Pero por límites y gráficamente no lo vamos a hallar. Hay una manera más sencilla que es derivar directamente la función que tengamos. Directamente la función que tengamos. Entonces podríamos, nosotros sabemos que f de x, ¿cierto? Se nota así. Podríamos tener x al cuadrado. Entonces vamos a derivar esta función, ¿listo? Entonces las derivadas las denotamos como f' de x, ¿listo? Así se dice, f' de x, y entonces f' de x sería la derivada de f de x, y eso, bueno, ya lo vamos a ver, es 2x, ya lo vamos a ver, ¿listo? ¿Por qué da 2x? ¿Listo? Entonces, para hallar una derivada hay diferentes reglas. Bueno, primero esto, si usted tiene f de x, ¿cierto? Y la quiere derivar, tiene que hallar f' de x, ¿listo? Para que seamos claros en la notación, se escribe así, f' o y', bueno, como lo quieran, de cualquiera de estas dos, pero que tenga la prima, ¿no? Que tenga la comita aquí arriba, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a derivar funciones? Entonces, hay diferentes tipos de funciones y no todas se derivan igual. Vamos a ver unas reglas generales para derivar funciones. Entonces, reglas para derivar funciones. Entonces, la primera es el tipo de función. ¿Qué pasa si mi función? Entonces, primera regla. Bueno, primera regla. ¿Qué pasa si mi función es una constante? ¿Cómo es una constante? Entonces, si yo digo f de x es igual a c, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo graficamos una constante? ¿Este es un 0 o un 6? Una constante se grafica así. No, huevas. Bueno, esto es y, esto es x, ¿no? Esta sería la constante c, aquí y vale c. Entonces, si nosotros quisiéramos mirar qué tanto cambió, dijimos que la derivada era qué tanto cambió la función de un punto a otro. Si yo pongo el 1 acá, ¿cierto? Y pongo el 2 acá, ejemplo. Entonces, ¿qué tanto cambió mi función? Mi función es esta, ¿no? ¿Qué tanto cambió? Estaba en c, ¿cierto? En 1 estaba en c y en 2 estaba en c. ¿Cambió algo? No, no cambió nada. De 1 a 2 siguió en c. Entonces la derivada debería ser el cambio de eso y como no cambió nada, entonces la derivada es 0. f' de x es igual a 0. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no cambia nada. Cuando mi función es una constante, la función no cambia de un punto a otro, entonces la derivada va a ser 0. ¿Listo? Eso sería como la primera regla. La derivada de una función. Ejemplo. Si yo les digo fx es igual a 3, 3 es una constante, cualquier número es una constante, entonces yo les digo, dígame la derivada de 3. La derivada de una función es 0 y se acabó el ejercicio. No se hace más. ¿Por qué? Porque es una constante. Ese sería el primer caso, ¿cierto? El segundo caso. Ya vamos, entonces el segundo caso es cuando f de x es igual, ejemplo, un ax. AX, ¿listo? ¿Qué significa AX? A puede ser cualquier número, o sea, un número acompañando a nuestra variable X. Entonces, para hallar esa derivada, ¿listo? Siempre la derivada va a ser el numerito que acompaña a la letra.
Ejemplo, yo les doy f de x es igual a 7x. Les digo, hálleme la derivada de eso. Entonces f' va a ser igual a 7. Y acabamos. ¿Listo? Para que quede claro. La derivada de una función lineal sería esto. Una función lineal siempre va a ser el número que acompaña a la letra. De una función lineal, recuerdo, lineal. Lineal, ¿listo? Tercer caso. Ya no va a ser lineal, ya ahora vamos a ver, digamos, una función cuadrática. Menos 7. Fx es igual a 3, bueno, a x al cuadrado, ¿cierto? Bueno, pongamos 3x al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí sí esto se deriva de una manera diferente. ¿Cómo se deriva eso? Si se dan cuenta, esto es una función que tiene un exponente, entonces por lo general estas se denotan así. Fx es igual a x a la n. ¿Listo? X a la n, donde n puede ser cualquier número. En este caso n, ¿cuánto vale? N vale 2, ¿listo? ¿Y cómo hallamos esa derivada? F' de x va a ser igual a n y por x a la n menos 1. ¿Qué significa eso? Si se dan cuenta, bajamos el exponente estaba arriba, ¿cierto? Lo bajamos a multiplicar a la x y ponemos la x y después el nuevo exponente será el exponente que estaba antes menos 1. Ejemplo, entonces acá tenemos 3x al cuadrado, ¿cierto? Que tenga el signo de más una fácil. Entonces yo les digo, deriven eso. F' de x aquí va a ser igual. Bueno, el 3 se queda ahí, ¿listo? Entonces el 3 se queda ahí. Bajamos el exponente. ¿Cuál era el exponente? 2, ¿cierto? Lo bajamos al lado de la x. Por 2x. Y ahora 2 a la menos 1. Eso va a ser igual a 3 por 2, 6. X a la 2 menos 1, 1. Y bueno, el 1 por lo general no se puede, entonces la derivada de esto, f' de x, va a ser igual a 6x. Ya acabamos. Bajamos el exponente, ¿listo? Otro ejemplo. Si yo les digo a ustedes esto, ¿Cuál despejamos? 3x. f de x es igual a, o y, o bueno, es igual a 4x a la 7. Ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Es de esta manera, ¿cierto? Es de x a la 1 exponente. Entonces, f' de x, ¿cierto? Pues acá, entonces, f' de x va a ser igual a que el 4 dijimos que queda igual. 4 porque se va a multiplicar. Bajamos el exponente ¿cuál es? 7. Bajamos 7x. ¿Y cuál va a ser el nuevo exponente de x? 7 menos 1. Recuerden, le restamos 1. 7 menos 1, 6. Y nos queda 4 por 7, 28. 28x a la 6. Y acabamos. ¿Listo? Esas serían las reglas, unas de las reglas más básicas. ¿Listo? ¿Qué otra regla? Hay otros tipos de funciones. ¿Qué pasa si nuestra función es de esta manera? Es el número de Euler, para que lo investiguen, e a la x, ¿cierto? Entonces la x está arriba, pero esta función tiene una peculiaridad, y es que su derivada, f' de x, va a ser la misma. ¿Listo? Entonces, si en algún ejercicio, en algún punto les dicen, bueno, si fx es igual a la x, la derivada va a ser la misma. No hacemos absolutamente nada. ¿Listo? Otra función especial que vamos a ver es qué pasa si f de x, nuestra función, es igual al logaritmo natural de x. ¿Listo? Logaritmo natural también es un tipo de función. Entonces, nuestra derivada va a ser igual a 1 sobre x. ¿Listo? 1 sobre x, así va a ser la derivada. Acá nosotros no podemos usar esta fórmula, recuerden, esta fórmula es solo cuando hay exponentes. Acá no tenemos ningún tipo de exponentes, ¿listo? Entonces se deriva de esa manera. Aplicamos la formulita, se deriva de esta manera. Entonces esas son como las funciones básicas para derivar, o sea, ¿cómo derivamos las funciones básicas? De esta sería la manera de cómo derivar funciones básicas. Entonces ahora lo que vamos a ver es qué pasa si nuestra función tiene algunas operaciones entre estas. Ejemplo, ¿cómo así? O sea, operación entre funciones. ¿Qué pasa si nuestra función
no es solo un término como lo vimos ahorita, sino son varios términos. Si yo tengo x al cuadrado más 3x más 4, ¿cierto? Y yo les digo, bueno, deriven eso. Entonces, ¿cómo hallamos la derivada? ¿Listo? La derivada de x. Entonces, como son sumas, podrían ser también restas. Yo podría poner acá o menos, no pasa nada. Si son sumas y restas, la derivada de la función va a ser la derivada de cada una. Es decir, primero derivamos esta. La derivada de x al cuadrado, como lo vimos, es un exponente, se baja el exponente y ponemos la x y pues 2 menos 1, 1, entonces no lo ponemos. Más la derivada de 3x. Y la derivada de 3x dijimos que cuando la x tiene exponente 1, o sea, cuando la x está solita sin exponentes, la derivada siempre es el número que la acompaña. Entonces más 3. Y después la derivada de menos 4, pero menos 4 es una constante, no tiene x. Entonces la derivada de una constante es 0. Entonces más 0 no lo ponemos. Entonces la derivada de esto, de esta función x al cuadrado más 3x menos 4, es 2x más 3. Y terminamos. Sin más. ¿Listo? Acá pues recuerden es un 2 menos 1, pero no lo ponemos. Listo. ¿Y qué pasa? Así con sumas y restas. Otro ejemplo. Fx es igual, hay un ejercicio, 5x a la 7 menos 3x al cuadrado más 8x. Entonces vamos a derivar eso. Entonces, f' de x, recuerden, siempre pongan el f'. Entonces el 5 queda igual, ¿cierto? Bajamos el exponente uno por uno, vamos a derivar uno por uno. Primero este, 7x a la 6, recuerden, le restamos 1 al exponente, menos el 3 queda igual, bajamos el exponente, señorita, 3x al cuadrado, 3 por 2x, más la x está solita, la derivada es solo el número que la acompaña. Entonces hacemos las operaciones, 7 por 5, 35, ¿cierto? X a la 6, menos 3 por 2, 6x, más 8, y terminamos. No es más, no hay que hacer más, ¿listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nuestro exponente es un número fraccionario? Si nosotros tenemos fx es igual a 3, 5x a la 4 tercios, ¿cierto? Tenemos un exponente, ¿cierto? Pero es un número fraccionario. Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, f' de x es igual a, el 5 lo dejamos igual por, bajamos el exponente, pero el exponente ¿qué es? 4 tercios, entonces bajamos el 4 tercios. Por x, ¿a la qué? A la 4 tercios menos 1. Recuerden, le restamos 1 al exponente. Entonces ya es cuestión, ya es cuestión de saber restar números fraccionarios y multiplicar números fraccionarios. Vamos a hacer el exponente aparte. Entonces me queda 4 tercios menos 1, ¿cierto? Le pongo un 1 abajo para poderlo convertir en fraccionario. Bueno, recuerden, 3 por 1, 3, 4 por 1, 4, ¿cierto? Y 3 por 1, 3. Eso me queda igual a 4 menos 3, 1 tercio. Listo. Entonces ese va a ser mi nuevo exponente. Pero entonces también debemos hacer esto. La multiplicación de fraccionarios, esto es una multiplicación, si los dan cuenta, la multiplicación de fraccionarios es directa. Entonces multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces la derivada va a ser igual a 5 por 4, 20 tercios, ¿cierto? 3 por 1, 3. ¿X a la qué? A la 1 tercio. Y terminamos. Pero ustedes deben demostrar que, que hacen estas operaciones. No me sirve que me envíen la solución simplemente así, no. Deben mostrar las soluciones, ¿listo? Deben mostrar las soluciones. ¿Qué pasa si nuestra función está definida como una raíz cúbica de x al cuadrado? Ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo derivamos eso? No sabemos derivar una raíz, pero nosotros deberíamos saber que por propiedades de la potencia, si nosotros tenemos una potencia, ¿cierto? Una potencia a un fraccionario, eso se traduce en una raíz enésima de a a la n. Entonces nosotros en este caso tenemos esto, ¿cierto? Tenemos que llegar a esto. Entonces tenemos que reescribir nuestra función de una manera que podamos resolverlo. Entonces eso se traduciría
a x al cuadrado, x a la 2 tercios, x a la 2 tercios. Si se dan cuenta acá m es el número del denominador. Listo, y esto ya lo podemos hacer. Esto es exactamente igual que este ejemplo. Entonces ahora sí, f' de x, ¿cierto? Va a ser igual a, bajamos el exponente 2 tercios de x a la 2 tercios menos 1 y hacemos la resta. 2 tercios menos 1, ¿cierto? Eso va a ser igual, bueno, 3 por 1, 3, 2 menos 3, ¿cierto? Y eso va a ser igual acá. 3 por 1, 3, 2 por 1, 1, menos, 3 por 1, 3. 2 menos 3, menos 1, menos 1 tercio. Entonces esto nos va a quedar f' de x, ¿cierto? Va a ser igual a 2 tercios de x a la que, al fraccionario que nos dé, menos 1 tercio. Y terminamos. ¿Listo? Esto para cuando, recuerden, si son sumas y restas, hacemos una individual. Cuando sean fraccionarios lo hacemos de esta manera. Bien, les puede aparecer una un poquito más compleja, que sería f de x es igual a e a la x más raíz de x más 3x al cuadrado. Y pues, ¿cómo derivamos eso? Una por una, ¿listo? Esto va a ser igual a la misma, e a la x. Esto pues lo hacemos porque, recuerden, raíz de x se puede escribir como x a la 1 medio. Entonces más 1 medio de x a la menos 1 medio. Aquí este menos 1 medio lo deben hallar ustedes. Recuerden, es 1 medio menos 1, les tiene que dar menos 1 medio. Más el 2 baja, recuerden, 3 por 2x, y pues eso va a ser igual a e a la x más 1 medio, ¿cierto? De x a la menos 1 medio. 3 por 2, 6 más es x. Ya acabamos. ¿Listo? Les pueden aparecer así complejas, pero todas son sumas y restas. ¿Listo? Sumas y restas. O sea, estos pueden ser sumas y restas, se solucionan así de esta manera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si son multiplicaciones o divisiones? Multiplicaciones o divisiones, ¿listo? Entonces vamos a llamarlas así. Mi f de x es una multiplicación de funciones. Esas multiplicaciones las voy a llamar así: g de x por h de x, ¿listo? Una función por otra función, ¿listo? Pueden ser de cualquier manera, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces yo quiero hallar la derivada de mi función principal, ¿no? f de x es la más grande, digamos. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Listo? Entonces derivamos la primera. La derivada de la primera, g' de x. Y eso lo multiplicamos por la segunda. Y a eso más, ahora sí, derivamos la segunda, h' de x. Y eso lo multiplicamos por la primera sin derivar. ¿Listo? De esta manera se resuelve la multiplicación de funciones. Entonces, la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Ejemplo. Entonces nosotros tenemos esta función. f de x es igual a e a la x por x al cubo. ¿Cierto? ¿Es una multiplicación de funciones? Sí. Entonces nosotros lo primero que debemos hacer es determinar cuál es g y cuál es h. Entonces nosotros podemos decir que g de x, ¿cierto?, es igual a e a la x, y podemos decir que h de x es igual a x al cubo, y se están multiplicando, ¿cierto? Entonces la derivada de la función f de x, f' de x, va a ser igual a que, seguimos la formulita, la derivada, recuerden, este prima significa derivada, la derivada de g de x, la derivada de e a la x es la misma, entonces e a la x por, acá me dice la fórmula, por h de x, es decir, la segunda sin derivar. Entonces la segunda h de x sin derivar. Listo, ahí ya hice el primer paso. Más, la fórmula siempre es con un más la segunda, la derivada de la segunda. Entonces, ¿cuál es la derivada de la segunda? H' de x aquí va a ser igual. Acá pues dice h' de x igual a e a la x. Entonces acá recuerden, bajamos el exponente, entonces bajamos el exponente y le restamos 1, 3x al cuadrado, entonces más 3x al cuadrado, ¿cierto?, por la primera sin derivar, y la primera era e a la x. ¿Listo? Entonces eso nos va a quedar, la puedo escribir de esta manera,
x al cubo e a la x más 3x al cuadrado e a la x. Y terminamos. ¿Listo? Así es la manera como hacemos cuando dos funciones se están multiplicando. Cuando dos funciones se están multiplicando. Yo tengo dos funciones, cualesquiera, g de x sobre h de x. ¿Listo? Entonces la derivada, ¿qué va a ser la derivada? ¿Listo? Entonces la derivada, ¿cuál es? La derivada del de arriba, entonces ahora sí digo el de arriba, la derivada del de arriba es g' de x por el de abajo. ¿Cierto? Pero acá antes era un más, ahora vamos a poner un menos. La derivada del de abajo por el de arriba. ¿Cierto? Pero ahora vamos a hacer una división. Entonces todo esto está dividida en la función del de abajo al cuadrado. ¿Listo? Entonces elevamos la de abajo al cuadrado. Ejemplo f de x, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A e a la x dividido x al cubo. Entonces vamos a hacer la derivada. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Debemos determinar g de x, ¿cuál es el de arriba? E a la x, ¿cierto? Y h de x es igual a x al cubo. Ya sabemos que g' de x, ¿cierto? Es igual a e a la x y que h' de x es igual a 3x al cuadrado. Bajamos el exponente y le restamos 1 al exponente. Listo, entonces vamos a hacer esto aplicando la fórmula. Entonces f' de x, ¿cierto? Va a ser igual a la derivada del de arriba, ¿cierto? La derivada del de arriba, ¿cuál es? E a la x por el de abajo. El de abajo es x al cubo. Menos, ahora sí la fórmula acá es con un menos, ponemos el menos. La derivada del de abajo, ¿cierto? La derivada del de abajo. 3x al cuadrado por el de arriba, e a la x. Y todo eso lo dividimos, ¿cierto? Lo dividimos en el de abajo al cuadrado. Entonces tenemos que hacer x al cubo y eso al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a solucionar eso. ¿Eso va a ser igual a qué? Esto lo dejamos exactamente igual, pero lo podemos escribir diferente. Lo podemos escribir como x al cubo e a la x menos 3x al cuadrado e a la x, ¿cierto? Pero lo de abajo sí lo debemos solucionar. Recuerden que una potencia, x a la 3 es la potencia 3, y eso está a otra potencia, a una potencia 2. Una potencia a otra potencia se multiplican las potencias. Entonces 3 por 2, 6. Entonces me queda x a la 6. Y terminamos. ¿Listo? Terminamos. En el taller van a encontrar ejercicios así. Sencillos, ¿cierto? Un poquito más complejos, pero son de esta manera. Estoy aplicando la fórmula de la división en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que se llama regla de la cadena. Regla de la cadena. Entonces, ¿cuándo usamos la regla de la cadena? Como les dije, cuando una función tiene interna otra función. ¿Cómo así eso? Ejemplo. F de x es igual a e a la 3x. Si se dan cuenta, siempre hemos solo derivado e a la x. Nosotros sabemos que si f de x, ¿cierto?, es igual a e a la x, f' de x es igual a e a la x. No cambia nada. Pero en este caso no es lo mismo. Tenemos un 3 ahí. Entonces, ¿qué digo yo cuando una función está a otra función? Yo puedo decir que una función, voy a decir que mi g de x es igual a 3x y que mi h de x es igual a e a la x. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo puedo escribir esto? Yo puedo escribir como f de x, ¿cierto?, es igual a ¿qué? A h, así se escribe. ¿Listo? Espero no generar confusiones. H de g de x, una función dentro de otra función. Entonces, ¿cómo derivamos eso? ¿Cómo derivamos eso? Si se dan cuenta, h de x es e a la x, pero x vale sería e a la gx, e a la gx, pero gx vale 3x, entonces eso sería igual a e a la 3x, la misma función que queremos derivar. ¿Cómo derivamos eso? Entonces vamos a derivar, entonces eso va a ser igual a la derivada más grande,
h' de x, y eso lo vamos a multiplicar por g' de x. ¿Listo? Entonces, la derivada del más grande, digamos, de e a la x, del principal, por la derivada interna, así se dice que es la derivada del pequeño, de 3x, la derivada interna, ¿listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? F' de x sería igual a la derivada del más grande, e a la x, la derivada de gx, ¿no? De hx. ¿Cuánto es la derivada de hx? La misma función, es decir, e a la 3x, la misma función, por la derivada interna, es decir, la derivada de 3x. Y la derivada de 3x, recuerden, x tiene exponente 1, ¿cierto? Entonces la derivada siempre es el número que la acompaña, por 3. Entonces, en definitiva, esto es 3e a la x, e a la 3x. E a la 3x. Listo, y ahí terminamos. Entonces, aquí sí toca tener un poquito cuidado porque toca definir cuál es la derivada interna. Uno siempre multiplica por la derivada interna. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo de regla de la cadena. ¿Cierto? Es igual a la raíz de x al cubo más 2x. ¿Cierto? Como se dan cuenta, la raíz es la función principal. Entonces yo puedo decir que g de x, que h de x, como es la más grande, h de x es igual a la raíz de x, ¿cierto? Y que mi g de x, que sería la pequeña, es igual a ¿qué? A lo de adentro, x al cubo más 2x. Entonces f de x es la combinación de las dos. Entonces, ¿cómo derivamos eso? Primero vamos a escribir, recuerden que la raíz cuadrada la podemos escribir como un exponente. Entonces eso es igual a x al cubo más 2x. Y eso a la 1 medio. ¿Listo? Puse la raíz cuadrada como a la 1 medio. Ahora sí vamos a derivar f' de x. Entonces va a ser igual. Es como si esto no estuviera aquí. Entonces la derivada de x a la 1 medio, la derivada de esto, la derivada de esto. Entonces esa ya la habíamos visto. Y eso es igual a 1 medio por x. Pero x, ¿cuánto vale? X es todo esto. X al cubo más 2x, ¿cierto? A la menos 1 medio. Recuerden, 1 medio menos 1, bajamos el exponente y le restamos 1 al exponente. Listo. Pero ¿qué nos falta hacer? Multiplicar por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es una suma. Entonces primero derivamos este. Entonces eso me queda 3x al cuadrado más la derivada de este, 2. Y ahí terminamos. Entonces esta sería la derivada de esta función. ¿Listo? Primero derivamos la raíz y después multiplicamos por la derivada interna, lo que esté adentro, la derivada interna, que sería esto. Y terminamos.